Pongámonos en contexto. El primer Mega Man salió entre el año 1989 y 1990 aproximadamente, como 35 años atrás. Y a ver, no lo jugaste desde recién nacido, e ignorando muchos factores que influyen en este cálculo, en promedio una persona como tú y como yo comenzamos desde los 5 a los 7 años, por lo que el fan promedio de Mega Man posee entre 35 a 45 años, más o menos. Y con la saga X son como de 25 a 35 años promedio, pero con la saga 0 igualmente es un rango de 25 a 35 años, el mismo rango de edad que la saga X, y a pesar de todo, no vemos un nicho nuevo que haya abarcado más público joven, y esto sucede por un único factor, que bueno, de único no tiene mucho, ya que se deriva de varios otros pequeños factores, pero en general podemos decir que el principal motivo fue la pérdida de interés. Y a ver, no nos vamos a poner muy técnicos, ya que quiero ser totalmente sincero con ustedes. Para varios datos estoy apoyándome de la wiki fandom de Mega Man y de ChatGPT para recabar y unificar varias otras fuentes, por lo que esta no es una tesis universitaria con normas APA, pero para fines prácticos de este video me sirve. En resumen, aquí te dejo un gráfico que demuestra cuánto recaudó en venta cada saga. Ojo, que no estoy restando los costes de producción, ahí ya te das cuenta que hay varios sesgos para calcular milimétricamente los resultados. Pero mi punto es la dilatación que sufrió con el tiempo, la pérdida de interés en el público, la falta de innovación, etc. La primera saga recaudó hasta marzo de este año 890.7 millones de dólares, la saga X 450 millones y la saga 0 solo 110 millones. Y solo tomé estas tres sagas porque son las más populares y representativas, y bueno, lo obvio, lo que todo mundo ya sabe, la saga 0 no solo dejó de percibir nuevo público a pesar de que es una saga más reciente, sino que también rindió bastante menos en ventas, aunque estemos comparando peras con manzanas, ya que la saga 0 solo salió para Game Boy Advance, mientras que la saga clásica, por ejemplo, obtuvo su 11ª entrega en plataformas de penúltima generación actual, incluyendo PC, lo que aumentó su rango de alcance de interés. Y tú dime qué sería lo más lógico como empresa si uno de tus productos ya no rinde como antes, teniendo un equipo de trabajo limitado con valor de mercado que se actualiza a diario en acciones, teniendo los inversionistas encima y teniendo otros productos que sí están rindiendo más beneficios, pues lo más lógico es que te vayas por lo seguro, por lo rentable. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Le pasó lo peor que le puede pasar a una saga de videojuegos, volverse de nicho. Y es que esto es así, no lo puede refutar nadie. Mega Man solo lo jugamos 7 pelones, en los que estamos incluidos tú y yo. Y digo pelones porque la edad ya nos está dejando calvos. Y los jugadores que fuimos creciendo en el trayecto adquirimos responsabilidades, oficios, familias, obligaciones. Y es allí donde más falló Capcom, en captar público nuevo. No se manejó versatilidad ni flexibilidad para adquirir compradores nuevos interesados en estas sagas. Pero bueno, que por más que quiera simplificar este tema para que quede bien acomodado para este video, la verdad es que hay demasiada tela que cortar, y aún con eso te lo voy a tratar de simplificar de la forma más digerible posible. La popularidad de los juegos de plataformas en 2D ha cambiado por razones tecnológicas, culturales y comerciales, y a pesar que ahora es mucho más popular este género gracias a estudios independientes y a plataformas digitales como Steam, y se consideren más una forma artística o de diseño especializado que una limitación técnica como tal, lo cierto es que esto no siempre fue así. Y el 3D inevitablemente le vino a jugar demasiado en contra a una saga que se dedicaba completamente al plataformeo 2D, pero vamos a desmenuzarlo con pinzas y ponernos en contexto con la época. En primera instancia, durante los 80s y 90s, el hardware de NES, SNES o Sega Genesis no podía manejar gráficos 3D, sin mucho simularlos, así que el 2D era el estándar. Plataformas en 2D eran relativamente fáciles de programar y optimizar para los sistemas de la época. Justamente de allí tienes iconos como Super Mario, Sonic, Mega Man, Castlevania y Metroid, que popularizaron el género, iconos culturales que definieron la experiencia de videojuego para una generación entera. Al no tener que preocuparse por cámaras 3D o físicas complejas, los juegos 2D se enfocaban en gameplay puro y desafiante, algo que enganchaba en la época. Pero al final pasó lo que tenía que pasar, pues con el salto al 3D en los 2000, como PlayStation, Nintendo 64, etc., el público exigía experiencias más realistas e inmersivas. Esto hizo que todas o casi todas las empresas priorizaran juegos 3D porque vendían más y demostraban el poder gráfico de las nuevas consolas, algo que persiste hasta el día de hoy. Y el tiempo no solo le pasó factura a las industrias, sino también a nosotros como jugadores, pues crecimos y al final buscamos narrativas más complejas y mundos más abiertos. ¿Y qué pasó? Pues que las grandes compañías, ahí tienes a Ubisoft, Electronic Arts, Activision por ejemplo, que invirtieron en juegos de alto presupuesto en 3D, dejando al 2D a los estudios más pequeños o ya de plano a las indies.
Para que entiendas mejor de lo que te estoy hablando, imagina tú una lucha de boxeo en la cual sube un campeón de avanzada edad que dejó de entrenar contra un luchador mucho más joven, mucho más fuerte y con deseos de comerse al mundo. Pues bueno, que allí tienes a Mega Man luchando contra titanes como Halo, Call of Duty, GTA, Minecraft, Final Fantasy, Elder Scrolls, Resident Evil, Silent Hill. ¿Te percatas ahora por dónde va el problema? Mega Man se tuvo que enfrentar contra todos los juegos en 3D que le estuvieron rompiendo durante el nuevo milenio. Y mira que Mega Man lo intentó, porque lo intentó. Tienes Mega Man X7, Mega Man X Command Mission y Mega Man Legends, todos creados para ver si Mega Man también se podía salvar de este salto generacional tan abismal que tuvo la industria. Mira, te pongo un ejercicio mental. Imagínate tú que tienes una empresa y a todos tus empleados ocupados en algún proyecto. De pronto, un equipo de desarrollo se desocupa y tienes 2 franquicias disponibles en el calendario. Las 2 te pueden dejar mucho dinero, pero inevitablemente sabes que una franquicia te va a rendir más que la otra. Y aunque Mega Man X7 vendió relativamente bien, su último Resident Evil vendió mejor. Entonces, ¿qué franquicia eliges tú como tu siguiente apuesta? Te das cuenta y entiendes que aunque Mega Man sí logró vender, fue duramente criticado por su pésimo gameplay en 3D, pero por otro lado tienes a Resident Evil, le está yendo mucho mejor y a todo el mundo le encanta. Sabes que además de que Resident está vendiendo mejor, no vas a tener la misma suerte con tu próximo Mega Man en 3D, porque ya la gente le perdió la fe. Yo no sé tú, pero una industria no se mantiene de la nostalgia ni de la fe. Todo está minuciosamente proyectado y estudiado, lanzando cada juego con un margen de ganancias predicho desde antes de su lanzamiento. Y a ver, todo esto solo explica el problema de hace una década sobre Mega Man, pero cayendo más en la actualidad, el nacimiento de una nueva IP en muchos escenarios suele ser más rentable que el reparar o curar una saga en agonía y en peligro de morir olvidada. Y no digamos ya el hacer remakes y remasterizaciones a precio de juego nuevo, dinero rápido, éxito asegurado. Aunque Mega Man 11 estuvo bien, realmente la saga la tiene muy complicada, porque no solamente tiene el objetivo de que su siguiente título tenga que ser un éxito a corto y mediano plazo, que es como se mide ahora actualmente el éxito en casi todo lo que hacen las industrias, sino que encima tiene el peso de reparar los errores que sus juegos antecesores dejaron tras de sí. Aspectos como el hecho que el gameplay nunca salió de lo que ha sido originalmente desde sus inicios, que aunque Mega Man 11 implementó el Double Gear, no es nada nuevo en la industria. El lore, el bendito lore y el principal problema que cargan sagas como la clásica y la X, ya nadie se recuerda, y tampoco se van a querer jugar toda la saga para entenderlo. Y a simple vista te imaginarás que este problema está resuelto porque Capcom sacó los Legacy Collection, pero esto tiene sus matices, porque sumando el volumen 1 y 2 de Mega Man Legacy Collection, son 2 millones de unidades vendidas. Haciendo cálculos rápidos, poniendo un precio promedio de venta de $20 por entrega, adquirimos lo que son unos ingresos brutos estimados de $40 millones, menos unos costos estimados de $2 millones aproximadamente, obtienes una ganancia neta estimada de $38 millones. Y con los X Legacy Collection la cosa va así: en unidades vendidas tienes 1.400.000 unidades, con un precio promedio de venta de $20 obtienes ingresos brutos estimados de $28 millones. Réstale costos estimados por 2 millones, te queda una ganancia neta estimada de $26 millones. Y con factores que solo representan las ganancias, no representa cuánta cantidad de personas se jugaron todos los juegos de la colección, quiénes se aburrieron con el primer título, cuántos se acabaron la saga completa y les gustó, cuántos terminaron la saga y no les gustó, cuántos de los que compraron estarían dispuestos a comprar una nueva entrega, y si sacas una entrega de la saga clásica te pierdes al 42% que representa a los compradores de la saga X, pero si sacas una entrega de la saga X te cargas al 58% que representa a los compradores de la saga clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Como te podrás dar cuenta, a más avanzo con estos detalles, menos esperanzador es un posible regreso, ya no te digo de Mega Man X9, sino lo complicado que mantengan vigente y activa la IP de Mega Man en general. Y es justamente aquí donde nos tenemos que poner cabezones y empezar a buscarle una solución, porque Mega Man no la tiene para nada fácil. Con todo lo anteriormente dicho ya podemos sacar varias conclusiones. Seguir extendiendo una saga en específico de la IP de Mega Man, ya sea la clásica o la X, no es rentable porque se volvió de nicho. Y fíjate tú que Mega Man 11 intentó hacer un soft reboot de la historia en general, obviando por completo los datos de entregas anteriores y apartando personajes que no serían fácilmente reconocibles por los jugadores nuevos. Sin embargo, no fue un éxito de la gran flauta, porque aunque haya vendido bien, no ves por ningún lado un Mega Man 12, ¿verdad? Y esto es porque las métricas que utiliza Capcom para considerar a un juego como exitoso son distintas, o te deja ganancias exorbitantes o apaga y vámonos, que aquí no ha pasado nada.
Un Mega Man X en 3 dimensiones no funcionaría, o al menos no como lo hace Capcom. Si lo hacen relativamente bien podría funcionar, pero ya no como un Mega Man, sino que sería una copia descarada de Metroid, un shooter ya, y de esos hay miles. Para esa gracia mejor saca una skin de Mega Man en Metroid y ya tienes tu nueva entrega. Por lo que a primera instancia pareciera un disparo en la pata si lanzas un Mega Man AAA, porque Capcom piensa que ni de broma va a recaudar lo que costó. Así ya vamos reduciendo las opciones, un juego de coste bajo, justamente como lo fue Mega Man 11, pero tampoco continuista, sino más bien algo digerible para el público nuevo. Y a ver, que ya muchos estarán pensando que estoy sugiriendo una nueva saga con gameplay y mecánicas distintas, una completamente nueva que se distancie de lo anteriormente visto, pero el problema que obtienes nuevamente con esto es que sacarías prácticamente una IP completamente nueva, que no contaría con la fama y la solidez con la que ya contaba Mega Man. ¿Tú te has escuchado el dicho que un juego de Mario va a vender bien porque lleva el nombre de Mario en su título? Pues eso, si sacas un juego de Mega Man que no se parezca en nada a Mega Man, vas a tener otro Metroid Federation Force. ¿Que el juego es bueno? Sí, pero a pesar de ser bueno, el juego no recibió el auge que se merecía, por quedar opacado del prejuicio de su propio título. Y a ver, aquí empezamos con la polémica. ¿Sabes tú quién lo estaba haciendo relativamente bien? Mega Man X-Dive, al menos al inicio. Este se podría considerar el segundo mejor intento de Capcom para revivir a Mega Man, ya que el primero sería Mega Man 11. Este juego sería un modelo spin-off gacha con microtransacciones dentro de sí, con jugabilidad en 2D pero con gráficos llamativos. Fue una mezcla de casi todos los personajes de las sagas de Mega Man, lo cual ya desde un inicio le aseguraba a Capcom superar la barrera que les limitaba el interés a los fans. ¿No te gusta la saga clásica pero te gusta Zero de la saga Zero? Pues allí tienes, Zero jugable. Pero tampoco te gustan estas sagas y eres un rarito que le encanta el personaje de Steel Máximo de Mega Man X Command Mission, que no sé por qué sería este tu personaje favorito, pero bueno. Aquí lo tienes también, tienes a Mega Man Volnut, a Mega Man X, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de los fallos de esta entrega, X-Dive hizo bien algo, traer público nuevo. Y es que a ver, en los años en los que se lanzó este título y estaba en su mayor auge, tenía grupos de fans de esta entrega por todos lados, grupos de Facebook, grupos de Discord, etcétera. Gente que se familiarizó con esta IP por medio de X-Dive y que genuinamente se interesó en el resto de las sagas, con comentarios como: si te gusta esta entrega, imagina las otras que son mucho mejores, o no eres un verdadero fan si no te has jugado X o Y título. Que a ver, esto suena más a toxicidad turbia que siempre se topan los fans nuevos cuando entran a una nueva IP. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un mal necesario, es un aro de fuego por el que todos debemos pasar. X-Dive logró lo que ningún otro título de Mega Man había logrado, que al final todos los fans convergen en un solo juego, agregando tras de sí jugadores nuevos que no conocieron lo que fue, pero sí lo que es y será. No conocieron el Big Crunch, pero sí el Big Bang de Mega Man. Se crearon comunidades y foros de gente hablando del título, se crearon fan arts, todo tipo de multimedia alusiva a esta entrega. Es que tenías a todo Dios metido aquí. Y eso es lo que debe hacer un nuevo Mega Man. Alto ahí, fricazo de mierda, que no quiero que te me lances encima diciendo que estoy defendiendo las prácticas cutres que llevaba este juego, que al final pues nada, se hundió sobre su propio peso porque no se reinventó, cobraba para avanzar más rápido y todo el presupuesto se le iba en sexualizar a las waifus. Que bueno, esto último no está mal porque de que vende, vende. Y es que no puedes recargar el peso de una IP legendaria en los hombros de un gachapedorro, pero no nos vamos a hacer los ciegos. Todos sabíamos que X-Dive era un experimento social, el típico lo lanzo por si funciona, pero si no, pues no te puedes quejar porque era de chill. Luego de qué sé yo cuántos minutos de todo lo que te he explicado, ahora sí vamos a crear el perfil de lo que debe ser el próximo lanzamiento de Mega Man. Pero hagámoslo interesante, jugando un poco entre lo que a mí me gustaría que fuese y lo que realmente sería, porque así no me aburro de hacer este video, ni tú de verlo. Empecemos por lo más obvio. Por más que me gustase que saquen un Mega Man X9 para saber el desenlace y saber si esta saga conecta de una puta buena vez con la saga Zero o no, el nuevo lanzamiento tiene que ser un reinicio sí o sí. No puedes seguir dilatando la historia que lleva más de 8 u 11 títulos tras de sí. Tampoco puedes abrir una puerta que ya estaba cerrada. Mega Man CX, te estoy viendo a ti. Tampoco puedes traer un Legends 3 porque es que ya nadie se acuerda. Tendrías que sacar un Collection con solo 2 entregas, con gráficos de mierda y a precio de nuevo. No hombre, para eso mejor ponte en 4 y que te den por el culo. Al hacer un reinicio completo atraes público completamente nuevo, a los niños que les exigen a sus padres que les compren el juego. Vende merchandising del mismo juego, métele skins para esa gente que quiere invertir y enriquecer su experiencia.
por si acaso, por si quieres meter transacciones, pero olvídate que el progreso de tu juego dependa de ello, porque es que entonces repites el mismo error que Xdive y la gente te va a abandonar una vez se den cuenta que el éxito depende de qué tanto les vacíes las carteras. Debes crear una historia que justifique la compra, y es que no te estoy pidiendo un Assassin's Creed, que bueno, ya perdió el toque, pero ustedes me entienden. Pero tampoco te atrevas a hacerme un Mario Bros para rescatar a la princesa. Debe ser algo entretenido que nos mantenga a los veteranos, pero también debe ser una historia que puedas dejar en segundo plano para que los jugadores nuevos y casuales no se aburran y puedan saltar directamente a la acción. Puedes agregar la opción de desactivar los diálogos si quieres. Métele cinemáticas, no in-game, sino de transición, y es que esto es así. Se ha demostrado que un juego resulta mucho más atractivo si le metes cinemáticas, por el contenido y el feedback que puedes compartir en redes sociales. ¿Cuántos videos no habían de God of War y Call of Duty en redes sociales unos años atrás y se volvieron popular solo por eso? Para Mega Man basta con animación 2D estilo anime, como Mega Man X4 y Mega Man 8, y si quieres sácame otra OVA. Y a este juego le tienes que meter online sí o sí, porque es lo que vende, es el modelo de negocio actual. Nintendo se puede dar el lujo de sacar un Mario y un Zelda sin conexión online porque se mantienen por sí solos, pero la mayoría de los demás juegos tienen que tener como soporte una jugabilidad online para que sean más atractivos, para que se sostengan luego de un postgame. Porque seamos sinceros, solo a los fricazos les encanta jugar el postgame plus nivel riata de oro, donde al jefe final le mide 25 centímetros y 20 cuando hay frío. Estos modos de juego con el modo espejo activado, donde los enemigos te hacen el doble de daño y que puedes usar al personaje secundario, sin la opción de curarte y teniendo que limpiarte en el baño con la mano izquierda. Modo imposible mis huevos. Eso no basta, o al menos para mí no. Yo jamás he tocado esa clase de rejugabilidad porque qué hueva volverte a pasar todo otra vez. Si acaso que se desbloqueen nuevas áreas o nuevos escenarios, allí sí, pero seamos sinceros, ya nadie lo hace. Te lo meten bien fuerte por atrás como DLC, que en este caso para un Mega Man no estaría nada mal para extender su nivel de vida en lo que se vuelven a dignar a sacar otro juego. Retomando un poco el tema, volteando a ver lo que hizo X Online Deathmatch, tenía una comunidad bastante activa, de nicho si lo quieres ver, pero sin necesidad de una campaña o una inclusión exagerada de personajes. Se mantuvo vivo con el online competitivo hasta el día de su cierre. En cuanto a gráficos, olvídate de usar pixel art. Es cierto que actualmente ha tenido mayor auge como dije al inicio del video, pero es que estos juegos suelen vender bien porque son indie, desarrolladores pequeñas, que no hay mayor riesgo de pérdida colosal. Pero un juego con el calibre de Mega Man en su título debe ser cuanto menos con un buen atractivo visualmente hablando. Debe verse a la vanguardia de entregas actuales, el famoso 4K a 60 FPS, que es lo que ahora todo el mundo se fija. Debes ponerle una dificultad ajustable, olvídate de hacer un nuevo Mega Man con dificultad rompeanos, porque vas a espantar al jugador casual que solo quiere conectarse a echar un par de partidas mientras escucha a su maestro de universidad por Zoom. Al lado donde ven mi imagen, al lado de los 3 puntos, Sebastián, pero Sebastián amado. Y esto lo puedes hacer de forma divertida, metiendo al personaje en una sala survival del scroll lateral y en base a que tanto avances te sugiere una dificultad predeterminada, ajustable en todo momento. Crea además un verdadero soundtrack rockero de Mega Man que nos haga sentir como en las entregas clásicas, porque ahora todo es más soft, más cuidado, más inmersivo, más minimalista. Y es que ahora Rockman se llama Bluesman o Jazzman. El rock brilla por su ausencia. Imagínate tú jugar este juego con pistas que mixeen el rock con el synthwave para darle un estilo más fresco y moderno. Sería una verdadera joya. Y de paso ponle una audioteca de todos los temas musicales. Mario Kart World, te estoy viendo. Hazlo Metroidvania, ponte a pensar que el elegir a los 8 personajes en una pantalla de selección ya no llama la atención. Allí puedes usar la idea de X-Corrupted, se fusionan bien los biomas, aunque se parezca a un mapa de Zelda, que das un par de pasos y estás en el desierto, luego otro par de pasos y estás en la montaña nevada, la frontera de Estados Unidos y México. Como des un par de pasos en México se te pone la vista color sepia. Y a ver, esto lo digo porque tiene su gracia, pero en un Metroidvania funciona de maravilla. Agrégale al mapa zonas vastas y amplias para explorar con buenas recompensas, con una lógica variable que se rompa dependiendo de la zona en la que estés. Y zonas de descanso in-game. En Hollow Knight hay varias zonas en silencio que son un poco de transición, pero que te sirven para relajarte y caminar mientras escuchas el tema de fondo. Esto te ayuda a tomar pausas dentro del mismo juego sin tener que necesariamente dejar de jugar. Imagínate tú un amplio mapa en el que tengas la opción de jugar online y cada cierto tiempo te vayas topando con jugadores que estén en esa misma zona y puedan explorar juntos en cooperativo. Es un Mega Man Metroidvania de mundo abierto, sería una verdadera joya.
Crea el modo de incursiones y eventos, una opción en la que X cantidad de jugadores puedan conectarse a la misma partida e ir avanzando juntos, con misiones como explorar la zona, limpiarla de enemigos e ir todos juntos a por el jefe de turno. Si quieres, métele ya también la opción de tener hijos, con esto te quitas de encima el problema de la rejugabilidad y mantienes constantemente el interés en los jugadores veteranos y nuevos. Agrégale cooperativo offline, porque sería lo más divertido. No todo tiene que ser online necesariamente. Podrías crear un sistema de lucha muy chulo y al estilo Marvel vs Capcom, pudiendo utilizar a cuanto personaje se te ocurra. Y allá hasta puedes meter personajes DLC de las demás sagas de Mega Man, y les das mimo y cariño a los fans veteranos. Y todo esto solo como un modo de juego secundario. Métela también sistema de logros, minijuegos de desafío y hasta una customización de tu propio avatar, para que el juego te dé la sensación de progresión y recompensa, así como de personalización. Ya para ir finalizando, no saques el juego por partes, pon toda la puta carne en el asador, porque si vas a sacar un título de Mega Man, no lo hagas ver como un título limitado e inferior, no saques otro gacha de chill por si acaso, por si no funciona. Y el último paso, obviamente, que sea multiplataforma, que se convierta en el propio Doom y que lo corra hasta el cajero automático, hasta la calculadora, para aumentar su abanico de rango de venta. Ese es el verdadero paso que Mega Man debe seguir. Ya no debe seguir siendo lo mismo, debe creer en sí mismo, reinventarse, no caer en prácticas cutres anticonsumidoras como los pagos para progresión. ¿Sabes tú cuántas personas juegan Metroid? Pues son pocas, es de nicho. ¿Sabes tú cuántas personas juegan Donkey Kong? Nuevamente, es de nicho. Pero sus nuevas entregas están tan cuidadas y son tan ambiciosas y se ven muy espectaculares visualmente, que se les olvidó que tras de sí hay una historia, una de fracasos, una historia no tan favorable para dichas sagas, y sin embargo ahí están. DK está siendo un éxito y muchas personas lo consideran un candidato a GOTY, y Metroid también oiremos mucho cuando salga. Y ese es el verdadero problema. Capcom no quiere arriesgarse a crear el siguiente gran lanzamiento de Mega Man por miedo a darse un putazo en la pared, pero muchas otras IPs han logrado saltar este muro como lo haría Samus, o derribarlo directamente a chingadazos como lo haría Donkey. Mega Man tiene de todo para brillar, pero el continuismo y el miedo a arriesgar es lo que hace que Mega Man no pueda renacer ni brillar. Al final, como dije al inicio, las industrias apuestan a lo seguro, no son optimistas, son realistas. Así que la línea más esperable a seguir es la de un reboot con un nuevo nombre, descartando los números para que no parezca anticuado, con gráficos llamativos y ya, sin mucho presupuesto para que, en el peor de los casos, no pierdan mucho dinero si fracasa. Que incluya personajes nuevos, con una que otra referencia a las sagas anteriores para mantener la esencia y mantener contentos a los fans más veteranos, que ya estamos calvos, con más mecánicas nuevas, nuevos poderes que sean realmente relevantes y útiles. Vamos, que hasta Inafune vio el futuro trágico de Mega Man antes que nadie y quiso salvarlo con Mega Man Maverick Hunter X y Mighty No. 9, que bueno, uno no funcionó por su limitado alcance en plataformas ya que solo era para PSP y quiso parecerse lo más posible al primer Mega Man X, lo cual también le jugó en contra al ser comparado. Y el otro proyecto, aunque con muy buenas intenciones, fue pésimo en ejecución, aunque bueno, por lo menos nos dejó uno de los mejores soundtracks de los videojuegos. Y si no te gusta, pues te chingas, es mi canal, son mis gustos, y aquí mando yo. Pero para no terminar este video con un mal sabor de boca, recuerda que siempre puedes recurrir a los fangames de Mega Man, o a los Metroidvania, y aunque no sean Mega Man como tal, puedes conectar con ellos espiritualmente al menos. Pero bueno, esta fue mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo? ¿Me quieres agarrar a vergazos por lo que dije? Allí en los comentarios me lo puedes hacer saber tranquilamente. Y ya sin más, te agradezco por haber visto este video. Nos vemos en la siguiente semana con un nuevo próximo video. Y únete a esta arca para salvar nuestra especie en peligro de extinción, los fans de Mega Man. Yo soy Gabriel de Pulsastar y me despido. Hasta la próxima. Chao.